Bueno, aquí en Gijón, una vez estalla la guerra civil, la sublevación militar, el comandante en jefe de la Plaza de Gijón, el coronel Pinilla, decide sublevarse. Entonces comienza un asedio a los cuarteles, resumiendo mucho, y a partir ya de esos primeros momentos hubo bombardeos sobre la población de Gijón, tanto desde el mar, con el almirante Cervera, como desde el aire. Entonces ya en esos primeros momentos se ve la necesidad de proteger a la población, pero bueno, estaban un poco a ver qué pasaba, no se sabía muy bien qué hacía, entonces era refugiarse donde se podía, sin un plan específico. A raíz del bombardeo del 14 de agosto del 36, más de 50 víctimas, el ayuntamiento ya se toma un poco más en serio el tema de la protección a la población. Entonces, a través del arquitecto municipal, busca una serie de ubicaciones, sobre todo portales y sótanos, para hacer una primera red de refugios. Realmente, cuando empezaría a constituirse formalmente desde el ayuntamiento sería desde octubre del 36, cuando la comisión gestora municipal, que empieza a funcionar en ese mes, establece de verdad una red de refugios señalizados, sale en prensa donde están, y a la par de esos refugios, como decía antes, que eran portales y sótanos, se empiezan a construir refugios como tal, caso del que tenemos aquí al lado de Cimadevilla. Posteriormente la guerra va avanzando, se va poniendo el frente norte cada vez más serio para Asturias, entonces en mayo del 37 surge un organismo que es la Junta de Defensa Civil, que a nivel de Asturias organiza toda la construcción de refugios. En el caso de Gijón, esa Junta de Defensa Civil da una subvención al ayuntamiento para finalizar los refugios que se están construyendo. Los bombardeos como Gijón, a diferencia de otras ciudades, eran bombardeos más bien cortos. Por ejemplo, ciudades como Madrid, Barcelona, podían estar refugiados durante días. Aquí realmente eran horas. Eran horas y el aviso para la población pues eran 3 toques de sirena. Normalmente eran sirenas en las que, el de las fábricas, del puerto, cuando se veía que iba a haber un bombardeo, se veían los aviones, eran 3 toques de sirena, significaba que había que refugiarse. Como decía, pues eran horas, pero realmente la gente tenía que estar pasándolo muy mal. Estaban muchas veces hacinados, a oscuras, no todos los refugios tenían iluminación, el sonido del bombardeo, y ahí estaban, pues eso, sufriendo esos bombardeos hasta el toque de una señal de sirena, que era cuando había que salir. Ya se da por concluida el bombardeo. En cuanto a la tipología de los refugios, por un lado, como decía antes, al principio eran fundamentalmente sótanos y portales. Se buscaban edificios que fueran resistentes. De hecho, el arquitecto municipal Díaz Omaña tuvo un papel muy importante a la hora de ver qué edificios podían valer, y también se construyeron refugios como tal. De esos refugios, básicamente había de 2 tipos. Los más sencillos y los más comunes era una zanja excavada en el suelo, con unos sacos terreros para proteger de la metralla y una placa de hormigón en la techumbre para proteger de los impactos. Y por otro lado, los túneles. Caso del túnel de Cimadevilla, los túneles de Begoña, donde se excavaba bajo tierra y se hacían refugios. Por ejemplo, este de Cimadevilla tenía capacidad para 1.500 personas, y eran refugios más importantes. Al principio pues no había una normativa, de hecho salía prácticamente, eran noticias en prensa, que la población no se quedara mirando a los aviones, que se refugiaran donde pudieran, en un portal, incluso en una zanja de tierra. Cuando fue avanzando, y sobre todo a raíz de la Comisión Gestora Municipal, creada en octubre del 36, sí que hubo ya una normativa, más que normativa, unas instrucciones de qué hacer en caso de bombardeo. Ahí se anunciaban en paneles informativos, en el periódico, pues qué hacer en caso de bombardeo. Por ejemplo, apagar las luces, cerrar las llaves del gas y del agua, no estar en la calle, seguir las instrucciones de la gente que estaba controlando que efectivamente la gente se refugiara. Y un poquitín esa era la normativa. Tampoco fue una normativa muy estricta, no había un decreto, una ordenanza como tal, pero bueno, sí que había esas instrucciones. Bueno, en Gijón, muchas veces no coinciden los datos que encontramos de la época con los archivos, pero podemos redondear en unos 190 refugios, contando tanto sótanos, portales como refugios propiamente dichos. De estos últimos estamos hablando sobre 40. Y los principales serían los túneles de Begoña y este que tenemos aquí, que es el conocido como túnel de Cimadevilla. Este túnel, junto con los otros, este refugio, empezó a construirse más o menos en noviembre del 36. Cuando hubo una subvención de 96.000 pesetas al Ayuntamiento de Gijón para finalizar la construcción de refugios, este fue uno de ellos, y como características principales, pues más o menos son unos 500 metros cuadrados, tenía capacidad para unas 1.200 personas y contaba con 3 accesos. Uno de ellos es este que está junto a la Casa de Paquet, el segundo estaba en la Plaza Lavadero y un tercero por la parte trasera del Palacio de Ribegigedo. Además había una vía de escape como emergencia que estaba más o menos por donde la Torre del Reloj, pero bueno, básicamente las características eran estas. ¿Quiénes hicieron estos refugios? Bueno, fundamentalmente tuvieron mucha importancia, sobre todo los túneles, los mineros. Tenían experiencia en hacer galerías, tenían los explosivos, tenían las herramientas, entonces fue la principal mano de obra.
también hubo, a partir de junio del 37, un poco suena paradójico, pero era obligatorio trabajar de manera voluntaria en la construcción de refugios. De hecho, había que trabajar unas 60 horas en la construcción de refugios. Y en Gijón se dio muy pocos casos, pero sí hubo alguno de que también fue mano de obra de los prisioneros de guerra haciendo estos refugios. A partir de mayo del 37, cuando se crea la Junta de Defensa Civil, prácticamente al día siguiente empiezan a llegar reclamaciones a hacer refugios, tanto de asociaciones vecinales, de fábricas, por ejemplo la fábrica de Urueta, la fábrica de La Estrella, de cervezas. Sí que las fábricas también solicitaban hacer refugios y se hicieron varios refugios. La fábrica de tabaco contaba con 2 refugios, de hecho los restos que quedaban de uno de ellos se destruyeron en la reciente construcción del parking, entonces sí que las fábricas tenían refugios. Piñole tiene un cuadro titulado El refugio, que coincide muchísimo, la verdad que nos sorprendió cuando hicimos el trabajo de catalogación en uno de los sótanos de la calle Cabrales, que habíamos localizado que efectivamente había funcionado como refugio, y es muy similar a ese cuadro. No es el mismo, pero se parece muchísimo. Entonces llama la atención que sí que ese cuadro de Piñole refleja la realidad.